Estamos reunidos en esta ocasión para presentarles este libro que acaba de salir a la luz. Se titula Historia del Incienso. Quisiera mencionarles a los guatemaltecos un poco de las características de este libro. Hace 2 años y medio yo tuve oportunidad de escribir un capítulo para un libro conmemorativo de la Iglesia Católica en Guatemala y toda su historia, pero fue un asunto breve que me dejó la inquietud para seguir investigando sobre el incienso. Al estudiar en la literatura, en internet, en libros y en todas las fuentes que pude, diversas características del incienso, llegué a la conclusión preliminar de que no existe en el mundo un libro que sea una compilación completa de la historia del incienso, tomando en cuenta sus características antropológicas e históricas en diversas culturas de la antigüedad, recopilar toda esa información de manera lógica y posteriormente analizar cuál es el significado, el uso, la producción, el origen, la química de los diversos inciensos que se usan en el mundo desde la antigüedad hasta hoy en día. Esta característica de ser un libro innovador fue posteriormente confirmada, ya que se contrató una persona especializada en búsquedas en internet, y yo había hecho unas búsquedas preliminares varias veces en inglés y en español sin encontrar ningún libro que tuviera el mismo título, y esta otra persona buscó pues en múltiples otros idiomas del mundo y encontró lo mismo. Es decir, que la información sobre los inciensos del mundo está precisamente dispersa en la literatura de todo el mundo y todos los idiomas de una manera parcial, y lo que el libro pretende es de una manera accesible a prácticamente todas las personas poder presentarles qué es el incienso, cuál es su utilidad y cómo se debe usar. Entonces, yo considero que es un libro de interés para los guatemaltecos en general, sobre todo para el pueblo católico, ya que, como ustedes saben, el incienso es parte de la espiritualidad y del ritual litúrgico, tanto en las misas como en las procesiones. Y esto es una tradición que viene desde la tradición judía hace muchos miles de años, que ya los judíos usaban el incienso, y de esto es que la Iglesia Católica y también la Iglesia Ortodoxa utiliza con bastante frecuencia y con un gran significado de elevar las oraciones al cielo, hacia Dios, perfumar y bendecir el ambiente donde se encuentran los fieles y algunas otras funciones que tiene el incienso. De manera que yo los invito a que puedan adquirir el libro. Se encuentra disponible en Sophos y ustedes pueden ahí encontrar entonces varios capítulos. Primero, una introducción general hacia lo que es el incienso, y luego el significado que ha tenido para el hombre desde la prehistoria, cuando fue descubierto en varias regiones del mundo simultáneamente, y posteriormente ya se analizan en las civilizaciones más importantes de la antigüedad, principalmente en Egipto, en Mesopotamia, en las diversas civilizaciones que hubo en esa región, que hoy es Irak, y también en el mundo grecorromano de la antigüedad, en el mundo judeo-cristiano desde la antigüedad a nuestros tiempos. Posteriormente, un capítulo bastante detallado sobre el incienso en los varios países de Oriente, principalmente en China, Japón y Vietnam, en donde el incienso es de enorme importancia, para llegar finalmente
a un análisis lo más profundo posible y lo mejor documentado que yo pude en relación a los inciensos tradicionales de Guatemala. Este es un tema bastante amplio sobre el cual me ha tocado dar varias presentaciones recientemente, pero para decirlo en pocas palabras, el estudio de los inciensos tradicionales de Guatemala es realmente extenso y complejo. Esto se debe a que para el guatemalteco, como sabemos, somos un pueblo multiétnico y pluricultural, y por eso hay diversos estratos en nuestra sociedad. Pero podríamos decir que hay una diferencia sustancial entre lo que el ladino conoce como incienso y lo que los pueblos autóctonos de Guatemala reconocen como sus inciensos o los POM, y a estos me voy a referir con algún detalle. En primer lugar, el incienso que conoce el chapín ladino es básicamente el incienso litúrgico que aprecia su aroma en las misas o en las procesiones, sobre todo durante Semana Santa, y hay un olor muy peculiar para el chapín, que es esa mezcla de incienso con corozo y acerrín que se percibe en las procesiones, sobre todo en Antigua Guatemala, y que es muy particular de ese tiempo. Ese es el incienso litúrgico que se quema de forma directa sobre carbones ardientes en incensarios que esparcen el humo aromático antes de la procesión, es decir, anteceden a las procesiones. Y estas personas que esparcen el incienso en las procesiones, técnicamente se les llama turiferarios, esta es la palabra correcta, que es la persona encargada, el acólito o el mismo sacerdote que va a esparcir en el ambiente el incienso. El estudio de los inciensos tradicionales de Guatemala en el mundo de las diversas etnias mayenses es muy diferente. A pesar de que nuestras diversas etnias conocen, por supuesto, muy bien el incienso litúrgico que se maneja en la Iglesia Católica y que ahora sabemos por investigaciones que yo he hecho en el mercado de la terminal, que se trata de incienso llamado olíbano, porque ya no es el incienso de la antigüedad que era producido por el árbol Boswellia sacra. Ese árbol está prácticamente en extinción en sus lugares de origen, que es Yemen y Omán. Son los países al sur de la península arábiga. Sin embargo, hay otras especies de Boswellia que se utilizan o se cosechan en otros países, principalmente del Cuerno del África, y ahora sabemos que el olíbano litúrgico que se consume en Guatemala se compra en costales y viene por quintales directamente de Sudán y probablemente es producido por Boswellia turífera. Esa sería la parte del incienso litúrgico. Aparte de eso, conviene saber de que los inciensos tradicionales de Guatemala han sido conocidos y profusamente utilizados desde tiempos ancestrales en toda Mesoamérica. Pero en el mundo maya antiguo, que es el que a nosotros nos interesa, desde el período preclásico hay evidencia en las diversas manifestaciones de arte, como los códices, estelas, esculturas, relieves diversos, etcétera, que muestran incensarios en donde en algunos casos está indicado el tipo de incienso que se usa. Mencionemos que el término que se usa para mencionar algunos inciensos en Guatemala es el término copal. El término copal se usa en toda Mesoamérica, proviene de la palabra náhuatl copali y significa resina conocida. Los copales de Guatemala, ya lo voy a mencionar en un momento, son dos.
pero hay un término mucho más general que se usa en Guatemala, que es el término POM. POM es una palabra que viene del maya cholano y que se encuentra su glifo, el glifo POM o POOM, se encuentra en el Códice de Madrid en un dibujo muy pequeño en donde el dios de la muerte lleva en la mano el glifo del POM. De manera que esto nos hace pensar que en rituales mortuorios los mayas utilizaban el incienso de POM. También en el Códice de Dresde se encuentran incensarios espinosos que nos muestran no solo el humo, sino dentro del humo el mismo glifo POM, en donde se indica que los sacerdotes están quemando precisamente ese POM, pero del más fino. Hoy en día el término POM lo utilizan las diversas etnias mayenses para nombrar a todos sus inciensos, que son una gama muy amplia. Algunos investigadores, antropólogos, antes que este servidor, han estudiado y publicado esta gran complejidad de los inciensos. Yo he tenido oportunidad de visitar tanto el mercado de Chichicastenango como el mercado de Sololá y la terminal para ver cuáles de estos inciensos son los que se venden. Y para mi gran sorpresa, en ninguno de estos mercados tradicionales se vende copal. Se venden mezclas de copal, por ejemplo, las bolas de Santa María Chiquimula y algunas otras composiciones, pero el copal puro podríamos decir que es difícil de conseguir, se consigue en las Verapaces y se consigue en el Petén. Entonces, los POM que utilizan hoy en día en las ceremonias las diversas etnias mayenses son resinas extraídas de pino principalmente y se compactan con trementina, que es la resina del árbol del pino, y se utilizan con bastante frecuencia. Hay algunos otros inciensos como el estoraque, que viene del árbol llamado liquidámbar, y algunos otros más. Es decir, repito, hay una gran diversidad de inciensos y en el libro pueden ustedes ver fotografías de esas colecciones que varios autores hemos hecho de los diversos tipos de POM que se consiguen o que se utilizan tradicionalmente. De manera pues que el libro da un panorama bastante general, explicado de una manera fácil y que al final pretende que quien lo lea quede con una idea clara de dónde se produce el incienso, cómo se produce, cuáles son los árboles que lo producen, las diferencias de los árboles del Medio Oriente con los árboles de Mesoamérica, etc. Vale la pena hacer un breve esbozo botánico al respecto, y es que todos los árboles que producen los inciensos del mundo pertenecen a una misma familia, que es la familia Burseraceae. Entonces, para hacerlo fácil, podríamos decir que el gran grupo de todo el mundo botánicamente es la familia Burseraceae, cuyas resinas son producidas por la mayoría de árboles de esta familia con el objeto de protegerse de infecciones por microorganismos, principalmente hongos, y de ataques por insectos. Esta es la función en la naturaleza de estas resinas, pero el hombre desde la antigüedad sabe cómo hacer cortes en las cortezas de los árboles y permitir que drene la savia, que luego se va a solidificar en contacto con el aire para producir las perlas o fragmentos de lo que es el incienso de quema directa. Entonces, para hacer un resumen final, los árboles de Boswellia, del género Boswellia, son los que se cultivan todavía en algunos lugares del sur de la península arábiga y en el Cuerno del África, es decir, Somalia y Etiopía, y en el norte Sudán, y de ahí es de donde se exportan a todo el resto del mundo.
Aparte de eso, en el oriente hay una gran cantidad de inciensos, probablemente uno de los más conocidos es el sándalo, que es una madera conocida desde la antigüedad. En la India es donde se cultiva este árbol que es medio parásito de otros árboles, y esto hace muy diferente la botánica de los árboles que producen tanto los verdaderos copales, que son 2 copales diferentes que se cultivan, se comercializan y se utilizan en Guatemala, y estos copales son producidos por 2 géneros de esta familia Burseraceae. El género Proteum, principalmente el árbol Proteum copal, es el árbol por excelencia que los mayas apreciaban y que probablemente era el pom que utilizaba la élite maya, porque tiene un olor exquisito debido al contenido de terpenos, que son sustancias aromáticas que al quemarse se esparcen en el aire y que imprimen aromas parecidos al limón, parecidos al enebro, parecidos al ciprés, etc. Es un aroma muy agradable el copal de Proteum copal. El otro género que existe en Mesoamérica, que produce muchos otros copales de un poco inferior calidad y de muy diferente composición química, son los del género Bursera, sobre todo Bursera bipinata, que pudimos estudiar en detalle para el libro, y Bursera copalífera, que es mucho más raro y que no logramos conseguir copal específicamente de esta especie. En fin, sirve esta introducción breve para entusiasmarlos, conseguir el libro. Yo invito al pueblo católico de Guatemala y sobre todo al clero de Guatemala a empaparse de lo que es el incienso, que es de uso cotidiano y de uso litúrgico de gran significado espiritual, para saber de dónde viene, cómo se debe manejar correctamente y cuál es su significado.